¿Te has preguntado alguna vez por qué la vida se siente tan mal, incluso cuando todo está bien? Hay un dolor, un vacío, una confusión que recorre cada generación. Y la respuesta no está en el ahora, sino en el Edén. Lo que realmente ocurrió en ese jardín cambió el destino de la humanidad, y el tuyo también. Heredaste una cicatriz invisible, pero hay un camino de regreso, y si no comprendes este misterio, te arriesgas a vivir atrapado en ciclos interminables. Lo que Dios reveló sobre el pecado original no es historia antigua, es el retrato de tu presente, y quizás la advertencia más seria sobre tu futuro. ¿Qué te imaginas cuando oyes hablar del jardín del Edén? Para muchos, la imagen que viene a la mente es la de un lugar paradisíaco, con flores, ríos y una paz infinita. Pero, ¿era el Edén solo un hermoso entorno? La Biblia nos muestra que allí había más que una naturaleza exuberante. Era el escenario de una silenciosa batalla espiritual. Dios plantó ese jardín con un propósito, un espacio donde los seres humanos tuvieran comunión directa con el Creador. Esto en sí mismo nos revela que el Edén no era solo un lugar físico, sino también un entorno espiritual de revelación y responsabilidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en ese jardín como sacerdote de la creación. Adán no era solo un jardinero, era el representante de Dios en la tierra. Su misión iba más allá del cuidado de las plantas. Debía proteger el Edén, cultivar la comunión con Dios y custodiar lo que le había sido confiado. El término custodiar en hebreo se relaciona con la vigilancia, como un soldado que protege un templo. Esto cambia por completo nuestra visión del Edén. Era un santuario, un territorio sagrado, y Adán tenía el deber de protegerlo de cualquier invasión. Pero también había dos árboles allí, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles no eran mágicos, sino simbólicos. Representaban decisiones espirituales. El árbol de Minzemesintosino, la vida, señalaba la dependencia de Dios como fuente de sabiduría y eternidad. El otro ofrecía autonomía, independencia, conocimiento propio. Comer de este árbol era, de hecho, un acto de rebelión disfrazado de deseo de conocimiento. Y aquí comienza el verdadero misterio del pecado original. No fue solo un fruto prohibido, sino la decisión de vivir apartado de Dios. El diablo no vino con violencia ni amenazas, sino con una pregunta sutil. ¿De verdad lo dijo Dios? No negó directamente el mandato divino, lo distorsionó, sembró dudas e introdujo la desconfianza. Satanás es un maestro en desfigurar la verdad con un tono espiritual. No ofreció una maldad descarada, sino una versión atractiva de la libertad. Eva cayó porque deseaba algo bueno, la sabiduría, pero por los medios equivocados. Esto nos enseña que el pecado rara vez se ve feo al principio. Siempre se presenta disfrazado de algo justo, necesario o deseable. Y cuando Adán come del fruto, algo se rompe en su interior. No es solo desobediencia, sino una ruptura de la confianza, del pacto y de la comunión. Se esconden, se cubren y callan. El hombre que una vez caminó con Dios, ahora teme su presencia. El pecado original no fue solo el primer error de la humanidad, sino un cambio de dominio, del gobierno de Dios al gobierno del yo. Fue allí donde el corazón humano comenzó a cerrarse, la mente a oscurecerse y la vida espiritual a morir. Lo que realmente ocurrió en el Edén fue una ruptura cósmica, y sus consecuencias se extienden hasta el día de hoy. Mucha gente piensa que la consecuencia del pecado original fue simplemente la expulsión del jardín del Edén. Pero lo que ocurrió en ese momento va mucho más allá de la pérdida de un lugar físico. El pecado abrió una fisura espiritual que separó a la humanidad de Dios. Fue como una grieta entre el cielo y la tierra. Se rompió la comunión perfecta
y el hombre comenzó a vivir solo, guiado por su propia razón, deseos y miedos. El resultado, un distanciamiento interior que aún sentimos hoy. Esa sensación de vacío que nada puede llenar, esa inquietud silenciosa que ni el éxito, ni el placer, ni los logros pueden acallar. La primera consecuencia visible fue el miedo. Adán se escondió. Quien una vez caminó libremente con Dios, ahora intenta esconderse. El pecado genera vergüenza, pero también genera evasión, no solo de Dios, sino de uno mismo. La identidad que emanaba de la comunión con el Creador se deshizo. El hombre comenzó a verse a sí mismo con ojos acusadores, y como resultado de esto, también comenzó a culpar a los demás. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. Así comienza el ciclo de victimización, autoprotección y división en las relaciones. El pecado original desorganizó no solo el mundo espiritual, sino también el emocional y social de los seres humanos. Pero hay algo aún más profundo: la corrupción de la naturaleza humana. El corazón humano se ha inclinado al egoísmo, la desobediencia y la autosuficiencia. Romanos 5 dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Esto no se refiere solo a la muerte física, sino a la muerte de la sensibilidad espiritual. El hombre pierde el discernimiento de lo sagrado. La mente se oscurece, el espíritu se insensibiliza, la voluntad se vuelve esclava de sus propios impulsos. Y lo más trágico es que esta nueva condición se ha transmitido de generación en generación como una herencia espiritual corrupta que nadie puede eliminar por sí solo. Las consecuencias del pecado original también afectaron a la creación. Dios maldijo la tierra por causa del hombre. La naturaleza, antaño aliada del hombre, se volvió hostil. El trabajo se volvió arduo. Las mujeres sintieron dolor al dar a luz. La creación gimió, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, esperando ser liberada de la corrupción que trajo el pecado. Todo esto revela que el Edén era el equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra. Cuando este equilibrio se rompió, todo el orden de la creación se vio afectado. Por eso vemos sufrimiento, violencia, desastres naturales y confusión. El mundo está herido porque la fuente de la vida fue intercambiada por la ilusión de independencia. Y finalmente, la consecuencia más trágica: el alejamiento de nuestro propósito eterno. El pecado no solo nos alejó de Dios, sino que también nos desvió de nuestro destino. Los seres humanos fueron creados para reflejar la gloria de Dios, pero ahora viven buscando sus propias glorias, identidades, alternativas y caminos de autorrealización que solo generan más frustración. El Edén no era solo un jardín, era el lugar donde el hombre sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. El pecado borró ese mapa, y hasta el día de hoy muchas personas viven intentando encontrarse a sí mismas, sin saber que el camino de regreso comienza en la cruz, donde se inauguró el nuevo Edén en Cristo. Mucha gente trata a la serpiente del Edén como una figura simbólica o incluso como un relato mitológico, pero la Biblia deja claro que allí existía una entidad real, espiritual e inteligente: Satanás, disfrazado de serpiente, actuando con astucia. No necesitaba gritar ni demostrar poder, bastaba con preguntar: ¿de verdad dijo Dios eso? Simplemente distorsionando la verdad, creó espacio para la duda, el relativismo y la rebelión. Este método no ha cambiado con el tiempo. El mismo engaño que paralizó a Eva sigue actuando hoy, con una apariencia moderna, sofisticada y aparentemente inofensiva. La mayor ventaja de la serpiente fue hacer que Eva viera el fruto desde una perspectiva diferente. La Biblia dice que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Esto revela el poder de la tentación.
No es algo que parezca malo, sino algo que parece demasiado bueno para rechazarlo. La estrategia del enemigo es seductora. No destruye directamente, ofrece atajos. Sabe que el corazón humano, sin comunión con Dios, se deja seducir fácilmente por promesas de autonomía, poder y libertad. La caída comienza cuando dejamos de confiar en lo que Dios ha dicho y empezamos a confiar en lo que sentimos o deseamos. Hoy en día, el mismo espíritu de la serpiente obra de manera sutil. Habla a través de filosofías, ideologías, personas influyentes, narrativas culturales e incluso teologías distorsionadas. Nos hace creer que podemos ser como Dios, dueños del bien y del mal, dueños de nuestra verdad, libres de cualquier autoridad espiritual. La serpiente no solo quiere hacernos pecar, sino que quiere hacernos dudar del carácter de Dios. Si el enemigo logra convencernos de que Dios nos niega algo bueno, el resto del engaño se producirá de forma natural. Esta fue su estrategia en el Edén y sigue siendo su principal arma en el siglo XXI. La serpiente no fue derrotada por el razonamiento lógico. Eva intentó hablar con el enemigo y perdió. Esto nos muestra que no vencemos el engaño con argumentos humanos, sino con obediencia y confianza absoluta en la palabra de Dios. Jesús, en el desierto, se enfrentó al mismo tentador, pero respondió con un escrito está. Donde Eva cayó, Cristo venció. Demostró que el único antídoto contra la seducción del engaño es la sumisión radical a la verdad eterna. La serpiente ofrece atajos, pero el Espíritu Santo nos guía por el estrecho camino de la fidelidad. Y este camino, aunque parezca difícil, nos libera de la trampa de la muerte, hasta que reconozcamos que aún estamos sujetos a las mentiras del Edén. Seguiremos tropezando con las mismas falsas promesas. El engaño más peligroso es el que parece espiritual. Por eso, discernir los métodos de la serpiente es esencial para vivir en santidad. Todavía susurra dudas, todavía disfraza el egoísmo de libertad, todavía viste el orgullo con la ropa de la autenticidad. Pero quienes caminan con Cristo, quien aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, aprenden a identificar el veneno oculto en las dulces palabras. La batalla del Edén continúa hoy, pero ahora tenemos el espíritu de la verdad de nuestro lado. Incluso en medio del juicio, Dios no dejó al hombre sin esperanza. En el mismo Edén, inmediatamente después del pecado, Dios hizo una promesa que resuena en toda la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este es el primer anuncio del Evangelio, conocido como el protoevangelio. En 1900, medio de la caída, Dios reveló que una descendencia vendría a aplastar a la serpiente. El pecado trajo ruina, pero Dios inmediatamente declaró que la redención estaba en camino. La justicia vendría, pero también la gracia. Es notable que la primera profecía sobre Jesús se hiciera en el momento del fracaso humano. Esto revela el corazón de Dios. No se deja sorprender por nuestro pecado, ni se da por vencido por nuestras fallas. En el momento de la caída, Él ya había preparado la salvación. La cruz no era un plan B, estaba en el plan desde el principio. La simiente de la mujer es Cristo, y la promesa del Edén es la semilla que florece a lo largo de toda la historia bíblica. Desde el vientre de Eva hasta el vientre de María, Dios ha trazado un camino de redención para restaurar lo perdido. Dios pudo haberlo terminado todo en ese mismo instante, pero decidió continuar la historia. Esto nos enseña que incluso en el valle más oscuro de nuestras decisiones, aún pueden hacer una promesa de restauración. La caída fue real, profunda y dolorosa, pero no fue el final.
Dios comenzó a tejer con hilos de misericordia el manto de la redención. Cada generación, cada profeta, cada símbolo del Antiguo Testamento apuntaba a este Hijo prometido. En el Edén, Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales, el primer sacrificio de sangre de la historia. El mensaje era claro: un inocente tendría que morir para cubrir la culpa del culpable. Y ese alguien es Jesús. Él es el nuevo Adán, aquel que no falla donde el primero falló. No solo viene al mundo como hombre, sino como descendiente directo de la mujer, sin la intervención del pecado heredado de Adán. Nacido de una virgen, cumple cada detalle de la profecía del Edén. Aplasta la cabeza de la serpiente al vencer el pecado, la muerte y el infierno. Y aunque fue herido en el talón, crucificado y aplastado por nuestros pecados, su victoria fue definitiva. La cruz es el árbol de la vida que nos ha sido restituido. En lugar del árbol del conocimiento que nos condenó, Dios ahora nos ofrece el árbol de la redención. La promesa del Edén no es solo una profecía del pasado, es un ancla para el presente y una esperanza para el futuro. Saber que Dios declaró la victoria en el mismo contexto de la caída lo cambia todo. Significa que incluso en nuestros propios Edenes en ruinas, Él sigue hablando de restauración. El pecado original abrió una profunda herida en la humanidad, pero la promesa de Génesis 3:15 nos asegura que esta herida no es eterna. En Cristo, el camino de regreso al Padre se ha reabierto. La redención ya ha comenzado y nos invita a caminar con aquel que venció en nuestro lugar. El Edén no era solo un lugar físico, era el símbolo de la comunión perfecta entre el Creador y la criatura. Era donde Dios hablaba al hombre, donde no había culpa, miedo ni muerte. El gran mensaje del Evangelio es que en Cristo este camino se ha reabierto. La cruz es el puente entre el Edén perdido y el reino restaurado. Jesús es el nuevo camino, el nuevo árbol de la vida, el nuevo jardín donde Dios mora con el hombre. La promesa del Apocalipsis es clara: al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. El Edén no fue destruido, estaba reservado para los redimidos. El nuevo pacto que Dios establece por medio de Cristo no solo perdona los pecados, sino que también regenera el corazón. Lo que fue corrompido por la desobediencia de Adán es restaurado por la perfecta obediencia de Jesús. En Romanos 5, Pablo contrasta ambos: por uno vino la muerte, por el otro la vida. La cruz no es solo un altar de sacrificio, sino también un jardín de reencuentro. Es allí donde Dios nos espera, como Adán al atardecer. Pero ahora ya no somos expulsados, somos bienvenidos de nuevo. El velo se ha rasgado, el acceso se ha restaurado, y el Espíritu Santo mora en nosotros como señal de esta reconciliación. Caminar con Cristo es más que vivir una religión, es regresar al estado original de comunión diaria con Dios. Es redescubrir quiénes somos, para qué fuimos creados y cuál es nuestro destino eterno. El nuevo pacto transforma la identidad del hombre. De esclavo del pecado, se convierte en hijo de Dios. De condenado, se convierte en heredero. De alejado, se vuelve íntimo. El espíritu que una vez se cernía sobre el caos, ahora mora en el corazón regenerado. El hombre que se escondió ahora puede correr al Padre sin temor. El Evangelio es, en esencia, la historia del regreso al jardín, pero esta vez con un Salvador a nuestro lado. Pero este regreso requiere una decisión. El camino de regreso al Edén no es automático. Se recorre mediante la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto anula todos los intentos humanos de restaurar la comunión con Dios por nuestros propios medios. No es por la moral,
ni por la tradición, ni por las buenas intenciones. Es por gracia, por la fe. Es reconocer que estábamos desnudos, perdidos y engañados, y que solo la sangre del Cordero puede revestirnos de dignidad. El nuevo Edén no es solo una promesa celestial, sino una realidad que comienza ahora. El nuevo pacto en Cristo no nos devuelve al jardín físico, sino que nos conduce a algo aún mayor, la comunión eterna con Dios mismo. En Apocalipsis 21 vemos el clímax de la historia. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres. La historia que comenzó con la expulsión del hombre del Edén termina con Dios morando con los hombres en un cielo nuevo y una tierra nueva. El dolor de la caída será completamente sanado. La serpiente será silenciada para siempre. Y todos los que hayan sido lavados por la sangre del Cordero entrarán en el jardín eterno, donde no habrá más lágrimas, ni más muerte, ni más separación. El Edén será restaurado para siempre. No estás aquí por casualidad. Este mensaje te ha llegado porque el Espíritu de Dios te llama de regreso al jardín. El pecado original fue real, pero también lo es la promesa de redención. Jesús no solo vino a arreglar lo que estaba roto, vino a guiarte de regreso a la presencia del Padre. La pregunta ahora es, ¿seguirás huyendo o dejarás que Dios te llene de gracia? Como hizo con Adán, es hora de dejar de esconderte. El camino se ha abierto y quizás esta sea tu última oportunidad de regresar al Edén.